La fama y la infamia rodean por igual a la segunda división Panzer das Reich, considerada la más condecorada de las unidades armadas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Junto con la primera división Panzer Leibstandarte, la 12ª Hitlerjugend y la Totenkopf, formó parte de la élite de soldados altamente entrenados y motivados dentro de las Waffen-SS. A diferencia de algunas unidades SS formadas en etapas posteriores, sus integrantes siempre fueron de origen alemán. En casos excepcionales, se permitió la inclusión de soldados provenientes de territorios bajo control alemán, como Checoslovaquia, aunque esto fue más común en las últimas fases del conflicto. Si bien las Panzer SS eran unidades blindadas, es crucial señalar que una gran parte de sus efectivos pertenecía a la infantería motorizada. Durante una gran parte de su trayectoria no fue una división acorazada, sino más bien una unidad de infantería motorizada o panzergranaderos. Por ello, en lo que sigue se dará más relevancia a los soldados de infantería que a las tripulaciones de vehículos blindados. Para entender el desarrollo de esta división, es fundamental remontarse a sus orígenes. En octubre de 1933, 9 meses después de que Hitler asumiera la Cancillería, se seleccionó un grupo de 35 hombres de cada una de las Standarten de la Allgemeine SS para formar el primer batallón de un nuevo regimiento de las SS. Estos hombres fueron asignados al regimiento de Múnich dentro de la Policía Estatal Bávara y tras un riguroso proceso de selección, iniciaron su formación como oficiales en la Academia de las SS en Bad Tölz. Junto con un grupo de suboficiales, estos soldados constituyeron el núcleo sobre el que se forjarían la Waffen-SS y la división Das Reich. La brutal eliminación de la SA en la noche de los cuchillos largos dejó a las SS sin oposición interna, permitiendo su rápida expansión en la segunda mitad de los años 30. Las unidades dentro de la policía de Múnich crecieron hasta transformarse en la Politische Bereitschaft München, que en 1934 ya contaba con 3 compañías de infantería, una de ametralladoras y otra de cañones de infantería. De esta unidad surgiría el Regimiento Deutschland, una de las principales formaciones que posteriormente darían origen a la segunda división Panzer SS Das Reich. Bajo órdenes de Himmler, a finales de 1934, las Politische Bereitschaften se reorganizaron en 3 Standarten dentro de la Verfügungstruppe: Adolf Hitler, Deutschland y Germania. Esta reestructuración no solo buscaba mejorar la administración, sino también preparar a las SS para cumplir los planes de Hitler en el futuro. Desde los primeros días del Tercer Reich, tanto Hitler como el Reichsführer SS Himmler expresaron su deseo de transformar a las SS en una fuerza paramilitar de soldados policías, capaz de asumir funciones de seguridad interna en lugar de la policía tradicional. Hitler insistía en que la organización debía proyectar autoridad ante la población y que ésta solo podría legitimarse mediante la experiencia en combate. Así nació la SS Verfügungstruppe, SSSWT, precursora de la futura Waffen-SS. Uno de los indicios más claros del papel militar que Hitler y Himmler imaginaban para la SSWT fue la introducción de uniformes de servicio gris en 1935. Oficialmente, su misión era proteger la revolución nazi, pero en privado Hitler admitió que la SSWT se integraría al ejército en caso de guerra. Para cuando estalló el conflicto, la formación ya había recibido entrenamiento para desempeñar un rol completamente distinto al previsto en sus inicios: Glaube, Gehorche, Kämpfe. Este lema, tomado de la consigna fascista italiana credere, obedire, combatere, se convirtió en la máxima de las SS. Reflejaba el espíritu de la organización, atrayendo a miles de aspirantes que buscaban unirse a la élite del partido, motivados por la retórica radical, el prestigio que suponía vestir el uniforme y la supuesta apertura a alemanes de cualquier clase social. Sin embargo, solo una pequeña parte de los postulantes lograba ser aceptada. El acceso a la SS Verfügungstruppe no era sencillo. Los reclutas debían superar un riguroso proceso de selección que incluía exámenes médicos detallados y pruebas físicas. Además, se realizaban mediciones de rasgos considerados raciales, como la forma del cráneo, la nariz, los ojos y la distancia entre ellos.
También se investigaba minuciosamente su linaje familiar. En 1931, Himmler, obsesionado con la pureza racial, impuso la norma de que cada miembro de las SS debía demostrar ascendencia aria hasta al menos 1750, sin antecedentes judíos, eslavos u otros considerados no deseables. Incluso si deseaban casarse, sus futuras esposas debían someterse a estrictos exámenes médicos y psicológicos realizados por médicos de las SS. Paradójicamente, aunque los requisitos físicos para ingresar a la SSBT eran más estrictos que los del ejército regular, los estándares intelectuales eran más bajos. Esto contrastaba con otras ramas de las SS que atrajeron a un gran número de profesionales alemanes de clase media. La hazaña de Klingenberg, la conquista de Belgrado por Das Reich. En abril de 1941, la segunda división Panzer SS Das Reich se encontraba en plena campaña de los Balcanes, la ofensiva relámpago de la Wehrmacht contra Yugoslavia y Grecia. Hacia la tarde del 12 de abril comenzó una de las acciones más célebres de la Das Reich, aquella que convertiría al Hauptsturmführer Klingenberg, comandante de la compañía de asalto en motocicleta, en un héroe nacional. Durante la mañana, Klingenberg y su unidad se acercaron a Belgrado desde Pančevo, avanzando a lo largo del Danubio. Determinado a ingresar a la ciudad, encontró un obstáculo inesperado. El río crecido y la ausencia de puentes utilizables impedían un ataque directo. Además, su compañía carecía de equipo para construir un cruce improvisado. Ante la imposibilidad de cruzar el Danubio por los puentes destruidos, el Hauptsturmführer Fritz Klingenberg ideó una solución inesperada. Encontró una embarcación abandonada en la orilla norte del río y, sin dudarlo, la tomó para atravesar con un pequeño grupo compuesto por un oficial, 2 sargentos y 5 soldados. Al alcanzar la otra orilla, Klingenberg envió a 2 hombres de regreso para solicitar refuerzos mientras avanzaba hacia el centro de Belgrado con los 6 restantes. Durante el trayecto, su reducido grupo se topó con una veintena de soldados yugoslavos. Sin disparar una sola bala, lograron que se rindieran y los tomaron prisioneros. Poco después, un convoy militar yugoslavo apareció en la carretera. Tras un breve combate, los alemanes lograron capturar los vehículos, lo que les permitió desplazarse rápidamente hacia el Ministerio de Guerra. Sin embargo, al llegar, descubrieron que el edificio había sido abandonado. Con la ciudad sin mando militar, Klingenberg decidió dirigirse a la embajada alemana, que aún seguía operativa. A las 17 horas, él y sus hombres izaron una gran bandera con la esvástica en el edificio, proclamando simbólicamente la conquista de la capital. Luego, convocó al alcalde de Belgrado y lo convenció de que estaba al mando de una fuerza mucho mayor. Le advirtió que, si no rendía la ciudad, la Luftwaffe lanzaría un devastador bombardeo. Ante esta amenaza, el alcalde optó por entregar la capital a Klingenberg y a un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores alemán, quien había sido prisionero de los yugoslavos. Paradójicamente, no fue hasta el día siguiente que las fuerzas alemanas en verdad llegaron en número considerable para ocupar la ciudad. Sin embargo, la audaz acción de Klingenberg le valió la Cruz de Caballero y el reconocimiento como el hombre que capturó Belgrado. Tras la caída de sus defensas fronterizas y la rendición de Belgrado, el alto mando yugoslavo intentó reorganizar sus fuerzas en el interior de Serbia. Su objetivo era establecer una última línea de resistencia en la zona montañosa y prolongar la lucha el mayor tiempo posible. Consciente de estos planes, el general Weitz, al mando del segundo ejército alemán, ordenó una persecución implacable de las tropas enemigas en retirada que avanzaban en dirección a Sarajevo. La velocidad era un factor clave, ya que el alto mando alemán tenía la intención de retirar y redistribuir las divisiones blindadas y motorizadas lo antes posible. Estas unidades debían ser reacondicionadas para una operación aún más ambiciosa: la inminente invasión de la Unión Soviética. Forjando el mito, insignias, uniformes y símbolos de la Das Reich. El símbolo distintivo de la Das Reich, presente en sus estandartes, vehículos y algunas insignias personales, se inspiraba en el Wolfshaken o Wolfangel, una antigua runa nórdica a la que se atribuía la capacidad de alejar a los lobos. En el siglo XV,
Los campesinos la adoptaron como emblema de su lucha contra los mercenarios al servicio de los príncipes alemanes, convirtiéndola en un símbolo de independencia y resistencia. Durante la Guerra de los 30 años, esta misma insignia pasó a conocerse como Zeichen der Willkür, o símbolo de la tiranía desmedida, y con el tiempo se integró en la heráldica como representación de una trampa para lobos. Hoy en día sigue figurando en el escudo de la ciudad de Wolfstein. Los miembros de las SS llevaban el emblema nacional, un águila sujetando una esvástica. Esta insignia se colocaba en la parte superior frontal de la gorra de los oficiales, sobre la banda del gorro o en el lado izquierdo de las gorras blandas. En algunos casos, también aparecía en la parte superior del brazo izquierdo del uniforme de combate y del uniforme de servicio. Otro distintivo importante era el Totenkopf o cabeza de muerto, emblema con raíces en el ejército prusiano e imperial alemán. Este símbolo se usaba en la parte frontal de la gorra de los oficiales, en el centro de la banda o en la parte superior de las gorras blandas. Las runas de la victoria eran otra insignia clave. Representaban un doble rayo y se adaptaron como símbolo de las SS a partir de un antiguo signo nórdico asociado a Thor, dios del trueno. Estas runas se llevaban en el cuello del uniforme, identificando a los miembros de la organización. Las Waffen-SS utilizaban un sistema de rangos distinto al del ejército regular. Sin embargo, con la introducción de los uniformes de camuflaje, surgieron problemas para identificar los grados en el campo de batalla. Para solucionarlo, en mayo de 1940 se implementó un sistema de tiras de tela o galones que permitían diferenciar los rangos de los soldados. Si bien algunos uniformes incluían parches en el cuello con la insignia de rango, en muchas variantes se optó por colocar los distintivos en la manga izquierda. Los distintivos de cuello de las Waffen-SS seguían el diseño en forma de diamante utilizado en la Wehrmacht y eran obligatorios en todos los uniformes, salvo en las chaquetas de camuflaje y de manera opcional en los abrigos largos. Antes de la guerra, estos parches en el cuello indicaban el rango, la unidad y la rama de servicio del portador. Sin embargo, con la introducción de números, letras y distintivos en las hombreras, junto con los títulos en las mangas, se rediseñó el sistema de insignias de las SS. Este cambio generó cierta confusión, lo que llevó a la emisión de una orden el 10 de mayo de 1940 que prohibía el uso de numeraciones en los parches del cuello por razones de seguridad. A partir de entonces, las runas de las SS o la Totenkopf se convirtieron en los emblemas estándar en los uniformes de la Waffen-SS. Los rangos desde Schütze hasta Obersturmbannführer llevaban las runas de las SS en el lado derecho del cuello y la insignia de rango en el lado izquierdo. Mientras tanto, los oficiales de mayor rango, desde Standartenführer hasta Oberstgruppenführer, tenían insignias de rango en ambos lados del cuello. Algunas unidades de la Waffen-SS, en lugar de usar las runas de las SS, empleaban su propio emblema en el lado derecho del cuello, reflejando su identidad particular dentro de la organización. Hasta julio de 1935, los miembros de la SS-Verfügungstruppe utilizaban las tradicionales trenzas de hombro de la Allgemeine SS. Sin embargo, en ese año se adoptaron hombreras de estilo militar para el uniforme de campaña gris tierra. Inicialmente estas hombreras estaban confeccionadas en tela gris, pero posteriormente se comenzaron a fabricar en tela negra con extremos redondeados y un trenzado de aluminio blanco y negro. En sus primeras versiones no indicaban el rango del portador. A partir de marzo de 1938, los suboficiales comenzaron a utilizar galones de aluminio y estrellas metálicas blancas en dos modelos de hombreras. Estas se sujetaban al uniforme mediante un lazo en la costura del hombro y un botón cerca del cuello. El primer modelo estaba hecho de lana negra, tenía un extremo redondeado y presentaba un ribeteado trenzado en negro y aluminio. El segundo modelo, de tela más tosca, tenía extremos en punta y carecía de ribeteado. En diciembre de 1939 se estableció un nuevo estándar para las hombreras de la Waffen-SS, un diseño redondeado en tela negra con los colores de arma empleados por el ejército. Este modelo se mantuvo en uso hasta el final de la guerra. Los oficiales llevaban hombreras acordes a su rango, con estrellas metálicas y monogramas distintivos.
Los suboficiales tenían un ribete de galón y añadían estrellas según su jerarquía. Durante la Segunda Guerra Mundial, al menos 50 unidades de élite del ejército alemán y la Luftwaffe llevaron bandas de honor en sus uniformes. Estas cintas, conocidas como Kampf Titles, identificaban a divisiones y regimientos selectos. El diseño consistía en una tira de tela negra tejida, de 28 milímetros de ancho y 490 milímetros de largo, que se colocaba en la manga izquierda de la chaqueta o el abrigo. A lo largo del conflicto, el estilo y la tipografía de la banda de la Das Reich experimentaron diversas modificaciones. Se otorgaban títulos tanto a nivel regimental como divisional, pero su uso estaba sujeto a estrictos criterios. Solo aquellas unidades que demostraban un desempeño excepcional podían portar estos distintivos. El regimiento Deutschland recibió su título honorífico en 1935, seguido por Germania en 1936 y Der Führer en 1938. La banda con la inscripción Das Reich se introdujo en 1942, consolidando su identidad dentro de la Waffen-SS. Todos los vehículos de la Das Reich llevaban su emblema característico, el Wolfshaken o Wolfangel, junto con designaciones tácticas en algunos casos. El símbolo divisional, a veces enmarcado en un escudo, solía ser de tamaño reducido y se pintaba en amarillo o blanco sobre el casco de los vehículos blindados, generalmente cerca de la placa del conductor. Antes del inicio de la Operación Ciudadela, la ofensiva de Kursk, la Das Reich adoptó un emblema temporal con el propósito de confundir a los servicios de inteligencia aliados. Este símbolo consistía en una barra horizontal con dos barras verticales y apareció en sus vehículos varios meses antes y después de la ofensiva en Kursk. Los vehículos blindados de la Das Reich también llevaban marcas tácticas, aunque éstas solían omitirse en vehículos más ligeros, como coches blindados y semiorugas. Los números tácticos generalmente se pintaban en negro con un contorno blanco, aunque en algunos casos aparecían completamente en blanco o solo con un contorno claro. Guerreros del Führer, los hombres de la Das Reich. Paul Hauser desempeñó un papel fundamental en la transformación de las Waffen-SS en una fuerza de combate altamente organizada y efectiva. Fue él quien, a través de su liderazgo y experiencia militar, consolidó la profesionalización de estas tropas, separándolas de su origen político para convertirlas en divisiones blindadas y motorizadas comparables a las de la Wehrmacht. Su ascenso dentro de la jerarquía nazi se debió en gran parte a su capacidad táctica en el campo de batalla. Sin embargo, su relación con Hitler fue ambivalente. Aunque el Führer reconocía su valor como comandante, Hauser no era un seguidor ciego de sus órdenes, lo que generó fricciones en momentos clave de la guerra. Un ejemplo de ello fue en la batalla de Kharkov en 1943, cuando desobedeció una orden de resistencia a toda costa y ordenó la retirada de sus tropas para evitar el cerco total. Esta decisión salvó a gran parte del segundo cuerpo Panzer SS, aunque le costó el retraso en la concesión de la condecoración que ya tenía aprobada. Himmler, por otro lado, veía en Hauser una pieza clave en la consolidación de las Waffen-SS como un ejército paralelo al de la Wehrmacht. No obstante, Hauser no compartía plenamente la obsesión ideológica de Himmler, sino que tenía una visión más pragmática y profesional del papel de sus tropas. Esto lo distanció en cierta medida del círculo más fanático de las SS, aunque nunca dejó de ser una figura leal al régimen nacionalsocialista. A medida que la guerra avanzaba y la situación del Reich se deterioraba, Hauser asumió un papel más defensivo, dirigiendo la resistencia alemana en Normandía y enfrentando la derrota en la batalla de Falaise, donde resultó gravemente herido nuevamente. Pese a sus esfuerzos, el colapso del frente occidental fue inevitable. En los últimos meses del conflicto, Hauser fue puesto al mando del grupo de ejércitos del Alto Rin y luego del grupo de ejércitos G, en un intento desesperado de frenar el avance aliado. Sin embargo, el 8 de mayo de 1945, con la rendición inminente de Alemania, se entregó a las tropas estadounidenses. En los juicios de Nuremberg, Hauser compareció como testigo de la defensa. No fue acusado de crímenes de guerra graves y fue liberado después de 2 años en un campo de trabajo. Después de la guerra,
participó activamente en las actividades de la Sociedad de Ayuda Mutua de antiguos miembros de las tropas SS y fue autor de numerosos artículos para su revista Call of the Viking. En 1953 publicó el libro Tropas SS en Acción, que en 1966 complementó y retituló Soldados como todos los demás. El comandante más relevante de la Das Reich, después de Paul Hauser, fue Wilhelm Wittrich, quien incluso llegó a reemplazarlo y asumir el mando del segundo cuerpo Panzer SS. Durante la ocupación de Polonia, desempeñó funciones en el Estado Mayor de la unidad Leibstandarte Adolf Hitler, bajo las órdenes de Sepp Dietrich. A partir del 1 de febrero de 1940, colaboró en la regulación de la vestimenta de las Waffen-SS y el 1 de septiembre ascendió a SS Oberführer. El 1 de diciembre asumió el liderazgo del regimiento Deutschland de la Leibstandarte. Posteriormente, el 19 de octubre de 1941, obtuvo el rango de SS Brigadeführer y tomó el mando de la segunda división SS Das Reich, reemplazando a Paul Hauser, quien había resultado herido. Poco después, recibió la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. El 1 de mayo de 1942, se le encomendó la creación de la División de Caballería SS Florian Geyer. Luego, en febrero de 1943, pasó a dirigir la División SS Panzer Hohenstaufen, incorporada al segundo cuerpo Panzer. Cuando ocurrió el desembarco en Normandía, el segundo cuerpo Panzer SS fue desplazado al frente occidental. Más adelante, asumió el liderazgo del segundo cuerpo tras la designación de Hauser como comandante del séptimo ejército. Durante la retirada de Francia, recibió las hojas de roble para su Cruz de Caballero. A comienzos de septiembre de 1944, fue enviado a Holanda con el segundo cuerpo Panzer SS para reestructurar sus fuerzas y abastecerse. A 38 kilómetros al oeste de Oosterbeek, en el cuartel general del segundo cuerpo Panzer SS, ubicado en un castillo cerca de Doetinchem, Wittrich reorganizó su unidad tras la campaña en Normandía. Antiguo ferviente nacionalsocialista, Wittrich criticó con dureza la orden de enviar una de sus agotadas divisiones de regreso a Alemania. Manifestó estar cansado de las instrucciones desde Berlín y de los aduladores que rodeaban a Hitler, entregados a todo tipo de engaños. Valiente y experimentado, había pasado la mayor parte de su vida adulta con uniforme militar. Durante la campaña en Normandía, su confianza en el liderazgo de Hitler comenzó a resquebrajarse. Se alineó con el mariscal de campo Rommel en oposición a la absurda estrategia de lucha hasta la última tropa. En una ocasión, le confesó a Rommel: «Estamos tan mal dirigidos desde la cúpula que ya no puedo ejecutar órdenes irracionales. Nunca fui una máquina, ni tengo intención de convertirme en una». Tras el intento de asesinato del 20 de julio, al enterarse de la condena a la horca de su antiguo superior, el general Erich Hoppner, por su participación en la conspiración, Wittrich, indignado, declaró ante su Estado Mayor que este es el día más oscuro para las fuerzas alemanas. No tardaron en llegar a Berlín sus contundentes críticas al alto mando de Hitler. Según recordó más tarde, mis comentarios llegaron hasta el jefe de las SS, el Reichsführer Heinrich Himmler, y mi nombre desapareció por completo de las discusiones en el cuartel general. Solo la inminente crisis del frente occidental y el respaldo de comandantes afines impidieron su destitución. Aún así, Himmler seguía interesado en que yo regresara a Alemania para intercambiar opiniones. Wittrich no se hacía falsas esperanzas sobre aquella convocatoria, y tampoco Model, quien insistió en mantenerlo en el frente occidental y rechazó todas las solicitudes de Himmler para enviarlo a territorio alemán. Con el estallido de la operación Market Garden, el primer mando alemán en dar la voz de alarma fue el general Wilhelm Wittrich, jefe del segundo cuerpo Panzer SS. A la 1:30 de la tarde, recibió un primer informe a través de la red de comunicaciones de la Luftwaffe, indicando que tropas aerotransportadas estaban aterrizando cerca de Arnhem. Poco después, un segundo mensaje confirmó que las zonas de desembarco incluían Arnhem y Nimega. Intentó comunicarse con el cuartel general del mariscal de campo Model, ubicado en el Tafelberg de Oosterbeek, pero no obtuvo respuesta.
Tampoco logró contactar con el comandante de Arnhem ni con el general Student en su base de Vogt. Aunque la situación era confusa, su primera hipótesis fue que el objetivo del asalto era frenar el avance del 15º ejército de von Sangen, que había cruzado la desembocadura del Escalda para entrar en Holanda. Mi primera impresión, reflexionó, fue que la ofensiva aerotransportada buscaba contener a las tropas de von Sangen y evitar su reunión con el resto de nuestras unidades. Si esto era correcto, el siguiente paso sería una ofensiva británica a través del Rin hacia Alemania. Considerando que la clave de la operación eran los puentes estratégicos de Arnhem y Nimega, Wittrich reaccionó de inmediato y puso en alerta a las divisiones Panzer SS 9 Hohenstaufen y 10 Frundsberg. El teniente coronel Walter Harzer, comandante de la división Hohenstaufen, participaba en un banquete posterior a la entrega de una distinción al capitán Paul Grebner, cuando en plena comida fue interrumpido por una llamada urgente de Wittrich. De manera directa y concisa, Wittrich le explicó la emergencia y le ordenó realizar un reconocimiento en dirección a Arnhem y Nimega. La Hohenstaufen debía moverse sin demora, establecer control en Arnhem y eliminar las fuerzas enemigas desplegadas al oeste. En las proximidades de Oosterbeek, Wittrich insistió a Harzer en la importancia de actuar con rapidez. Es esencial intervenir de inmediato. El dominio del puente de Arnhem es un punto crucial. Al mismo tiempo instruyó a la Frundsberg, cuyo líder, el general Harmel, se hallaba en Berlín, para que avanzara hacia Nimega con la misión de asegurar, retener y defender las estructuras clave de la ciudad. Sin perder tiempo, Wittrich informó a Model sobre los últimos datos recopilados por el segundo cuerpo Panzer SS. Aunque los planes aliados seguían sin estar del todo claros, presentó su propia conclusión. El objetivo de la ofensiva era frenar al 15º ejército, mientras el segundo ejército británico intentaba penetrar en el Ruhr. Para lograrlo, los aliados debían asegurarse el control de los cruces estratégicos en Arnhem y Nimega. Model discrepó con esta interpretación. Según su visión, Arnhem no era el punto clave. Creía que las unidades aerotransportadas cambiarían de ruta y se dirigirían al noreste con destino al Ruhr. Consideraba que la información aún era insuficiente para sacar conclusiones firmes. No entendía por qué se había producido un desembarco de paracaidistas en la región de Nimega. Sin embargo, aprobó las medidas que Wittrich ya había puesto en marcha. Wittrich insistió en la importancia de los viaductos. «Mariscal, solicito con urgencia la demolición inmediata de los cruces en Nimega y Arnhem», declaró con firmeza. Model lo observó con incredulidad. «No serán destruidos», respondió categóricamente. «Independientemente de lo que tramen los británicos, estas estructuras pueden resistir un ataque. La respuesta es no. Bajo ninguna circunstancia se volarán». Cuando Harmel llegó, Wittrich de inmediato comenzó a explicarle la situación. Visiblemente frustrado, se inclinó sobre los mapas desplegados. «Los británicos han descendido en esta zona, al oeste de Arnhem», señaló con el dedo. «No sabemos aún qué tan numerosos son ni cuáles son sus planes». Al salir del centro de mando, Harmel cuestionó a Wittrich. «¿Por qué no destruir el cruce en Nimega antes de que sea demasiado tarde?». La respuesta de Wittrich tuvo un tono sarcástico. Model rechazó completamente esa posibilidad. «Quizás lo necesitemos para lanzar una contraofensiva». Harmel lo miró sin ocultar su sorpresa. «¿Con qué fuerzas?», preguntó. Viernes 23 de septiembre. La caída del caldero de brujas en Oosterbeek. Durante la batalla de Arnhem, el comandante Richard Stewart, de la primera brigada aerotransportada, fue capturado y llevado a un cuartel general alemán cuando se descubrió que hablaba alemán con fluidez. Allí se encontró con el general Wilhelm Wittrich, a quien describió como un hombre alto, de complexión delgada, de unos 50 años, vestido con un abrigo largo de cuero oscuro y una gorra militar. A diferencia de lo que podría esperarse, Wittrich no interrogó a Stewart. En lugar de eso, le pidió que hablara con su comandante y lo convenciera de rendirse para evitar que sus tropas fueran completamente destruidas. Sin embargo, Stewart se negó de manera educada. El general insistió, explicándole que el destino de sus compañeros dependía de su decisión, pero Stewart, firme en su postura, respondió sin dudar: «No puedo hacerlo».
Como último recurso, Wittrich le hizo una pregunta directa. Si estuviera en su lugar, ¿qué respondería? Tras reflexionar por unos segundos, el general negó con la cabeza y respondió: diría que no. Stewart sostuvo su mirada y reafirmó su decisión con las mismas palabras. Esa es también mi respuesta. Más tarde, Wittrich admitió que nunca había visto una resistencia tan intensa como la de los británicos en Arnhem y Oosterbeek, aunque no lograba entender por completo su determinación. Cuando las tropas alemanas regresaron al cuartel, adoptaron una postura rígida y saludaron a Hitler de manera formal. Poco después, Wittrich entró en la sala, esta vez sin su gorra, vistiendo su característico abrigo de cuero negro. Apenas permaneció unos instantes, según el testimonio de Walters, otro oficial presente en el lugar. Observando a los oficiales, Wittrich expresó en voz baja: «Lamento profundamente esta guerra entre nuestras naciones». Después, escuchó con atención el plan de evacuación propuesto por el médico británico Warrack y, tras un breve silencio, dio su autorización para llevarlo a cabo. Más tarde, explicó su decisión con estas palabras: «Aprobé la evacuación porque un ser humano no puede perder su humanidad por completo, ni siquiera en medio de la guerra, siempre que aún conserve ese sentido». Antes de marcharse, Wittrich tomó una botella de coñac y se la entregó a Warrack. «Es para su general», le dijo, y luego salió del lugar sin añadir más palabras. Tras la batalla de Arnhem, en diciembre de 1944, participó en la ofensiva de las Ardenas, donde su cuerpo SS quedó bajo el mando del Sexto Ejército SS de Sepp Dietrich. Aunque la operación logró algunos avances tácticos y éxitos limitados, la falta de refuerzos, la escasez de combustible, la fuerte resistencia de las tropas estadounidenses y la inminente arremetida soviética en el frente oriental obligaron al OKW a trasladar a Wittrich a Hungría en febrero de 1945. El 2 de abril, recibió órdenes directas de defender Viena hasta el último hombre. Sin embargo, decidió no acatar la orden y se replegó siguiendo la ruta del Danubio. Para él, la ciudad ya estaba condenada y no tenía sentido sacrificarla en una lucha sin esperanza. Su retirada evitó tanto la destrucción de Viena como el cerco total de sus fuerzas, que lograron moverse hacia el oeste. El 8 de mayo de 1945 se rindió a las tropas estadounidenses comandadas por el general Patton. Según el historiador Heinz Höhne, en la noche del 15 de julio de 1944, mantuvo una conversación con el mariscal Erwin Rommel sobre el complot contra Hitler. Durante la reunión le aseguró: «Si llega el momento, tanto yo como mi cuerpo de ejército estaremos bajo su mando, mi mariscal. Mis oficiales comparten mi postura». A pesar de estas declaraciones, su nombre nunca apareció vinculado directamente a la conspiración del 20 de julio, por lo que no fue considerado parte del grupo de insurgentes. En sus memorias, afirmó que la pérdida del Sexto Ejército en Stalingrado lo convenció de que la derrota era inevitable. Durante el conflicto se ganó el apodo de «el hombre más mordaz de Alemania». Albert Speer, en su diario, mencionó que, tras la operación Market Garden, Wittrich lanzó una crítica feroz contra el partido, aún más sorprendente al venir de un alto general de las SS. Tras el fin de la guerra, permaneció encarcelado por casi 3 años antes de ser entregado a las autoridades francesas en 1953. Fue sometido a juicio por crímenes de guerra, acusado de haber ordenado la ejecución de 17 miembros de la resistencia en Nimes, llevada a cabo por la Feldgendarmerie de la división Hohenstaufen. Durante el proceso judicial, se demostró que Wittrich solo tuvo conocimiento del hecho después de que se hubiera consumado y que tomó medidas disciplinarias contra los responsables. A pesar de ello, fue condenado a 5 años de prisión, ya que, según la normativa militar, el comandante de una unidad debía responder por las acciones de sus subordinados. Tras su liberación, permaneció vinculado hasta su muerte a la Asociación de Excombatientes de la Waffen-SS, sintiéndose orgulloso de su papel en la Segunda Guerra Mundial. Siempre sostuvo que la Waffen-SS no debía confundirse con la SS, ya que cumplían funciones distintas. De hecho, Wittrich mantuvo una conducta que él mismo consideraba honorable a lo largo de su carrera militar. Su condena generó una ola de protestas en Alemania, algo poco común en casos de este tipo.
Más allá de sus motivos para haber ingresado en la SS, Wittrich tomó decisiones que muchos oficiales de la Wehrmacht no se atrevieron a adoptar. Desobedecer órdenes que habrían resultado en incontables muertes y devastación para la población civil. Un ejemplo claro fue su negativa a resistir hasta el último hombre en Viena, evitando así la destrucción de la ciudad en un combate inútil. 2 años antes de su fallecimiento, escribió una carta a la directiva de la Asociación de Excombatientes de la Waffen-SS, organización que había presidido en el pasado. En ella expresó un último deseo. Ruego que en mi funeral no se pronuncien discursos ni se mencionen premios o méritos del difunto. Se lo agradecería profundamente. Solo un amor acompañará al exgeneral de la Waffen-SS Wittrich al otro mundo, su amor por su patria, Alemania. Otto Kumm, el último general de las Waffen-SS. A finales de 1943, Otto Kumm asumió el mando del regimiento SS Der Führer, una de las unidades más importantes de la división SS Das Reich. Con la designación de Kumm como comandante del regimiento Der Führer, su responsabilidad se centró en liderar operaciones tanto en el frente oriental como en Francia, donde la división fue desplegada en 1944 en anticipación a la invasión aliada. A principios de 1945, Kumm fue transferido a la primera división SS Leibstandarte SS Adolf Hitler, asumiendo su liderazgo el 15 de febrero de 1945 tras la retirada de Wilhelm Mohnke, quien resultó herido en un bombardeo. Bajo su mando, la división participó en la fallida ofensiva Despertar de Primavera en Hungría, un intento desesperado de detener el avance soviético en la región del lago Balatón. Tras el colapso de esta ofensiva y la caída de Viena en abril de 1945, Kumm lideró la retirada de su división hacia Austria, donde finalmente las tropas se rindieron a las fuerzas estadounidenses el 8 de mayo de 1945 en la zona de Steyr. Tras el final del conflicto, Otto Kumm fue detenido brevemente por las fuerzas aliadas. Afirmó haber sido retenido en el campo de internamiento de Dachau y aseguró que evitó ser extraditado a Yugoslavia al escapar del recinto. Sin embargo, los detalles sobre su tiempo en cautiverio son escasos y nunca fue formalmente acusado de crímenes de guerra, a diferencia de otros oficiales de las Waffen-SS. En 1950, Otto Kumm fue uno de los fundadores de la Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS, HIAG, una organización creada para representar los intereses de los exmiembros de la Waffen-SS. La HIAG tenía 2 objetivos principales: mejorar las condiciones sociales de los veteranos y limpiar la imagen de la Waffen-SS, desvinculándola de los crímenes del régimen nazi. Kumm fue el primer presidente de la asociación. Junto a otros exoficiales como Herbert Otto Gill y Paul Hauser, Kumm buscó consolidar una estructura nacional que defendiera los derechos tanto de los veteranos de las Waffen-SS como de la Wehrmacht. La HIAG se convirtió en una de las organizaciones más polémicas de la posguerra, ya que promovía la idea de que las Waffen-SS eran una fuerza apolítica y honorable, separada de la ideología nazi. Tras su tiempo en la HIAG, Kumm se dedicó al ámbito empresarial. Trabajó en la editorial Burda Verlag, donde desempeñó funciones como tipógrafo y director técnico de la imprenta en Offenburg, hasta su retiro en 1975. Además de su carrera profesional, Kumm escribió varios libros sobre la división SS Prinz Eugen y la historia de la Waffen-SS. Durante las décadas de 1960 y 1970, publicó obras como Vorwärts Prinz Eugen, un relato enaltecedor sobre la división en la que había servido. Sus libros fueron editados por Munin Verlag, una editorial estrechamente vinculada con la HIAG, especializada en publicaciones revisionistas sobre la Segunda Guerra Mundial. Los textos de Kumm se caracterizaron por minimizar o ignorar las atrocidades cometidas por las Waffen-SS. Su visión de la guerra reforzó la idea de que estas unidades eran simplemente un cuerpo de combate sin implicaciones ideológicas, algo que ha sido ampliamente refutado por historiadores. Las actividades de Otto Kumm
fueron duramente criticadas por expertos en historia del nazismo. Según el investigador Carsten Wilke, Kumm fue una de las figuras clave en la propagación del mito de la Waffen-SS apolítica, una narrativa promovida por la HIAG para rehabilitar la imagen de la organización. Sus escritos contribuyeron a difundir una versión distorsionada de la historia, en la que la Waffen-SS era presentada como una unidad de élite sin relación con los crímenes del Tercer Reich. Además, Kumm fue señalado por su intento de negar la implicación de la división Prinz Eugen en masacres y atrocidades en los Balcanes. Sus memorias omitieron el papel de esta división en asesinatos masivos y operaciones de represalia contra la población civil en Yugoslavia, un hecho ampliamente documentado en investigaciones posteriores. En 1999, su nombre volvió a aparecer en la esfera pública cuando Adalbert Lalier, un exmiembro de la división Prinz Eugen, testificó en el juicio contra Julius Biel, un oficial de las SS acusado de ejecutar a prisioneros judíos. Aunque Kumm siempre defendió la camaradería dentro de la Waffen-SS, respondió a Lalier con una carta en la que afirmaba: «La camaradería termina donde comienzan los crímenes de guerra». Esta declaración sugiere que tenía conocimiento de las atrocidades cometidas, aunque nunca las reconoció públicamente. A lo largo de su vida, Otto Kumm mantuvo su postura de glorificación de la Waffen-SS sin expresar remordimiento por su papel en una de las organizaciones más criminales del régimen nazi. Otto Kumm falleció el 23 de marzo de 2004 en Offenburg, a la edad de 93 años, siendo el último SS Brigadeführer y general de la Waffen-SS condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas. Su legado sigue siendo controvertido, marcado por su papel en las Waffen-SS, una organización declarada criminal tras la guerra, y su participación en las campañas militares más feroces del conflicto. Combatientes. Destacados de la división Das Reich, la élite nazi. Otro austríaco de las Waffen-SS, Vinzenz Kaiser, al igual que Sylvester Stadler, nació en la región de Estiria, Austria. Kaiser se unió a la SS austríaca en 1931 y en 1934 en la SS Standarte Deutschland. Con la unidad de Kaiser frecuentemente liderando, la división SS Reich demostró su eficacia en las veloces ofensivas de la Operación Barbarroja. Para el invierno de 1941, las tropas habían avanzado en el sector central del frente oriental, alcanzando las cercanías de Moscú. Kaiser se destacó como un sobresaliente soldado en la primera línea, con gran habilidad táctica, siempre presente en los momentos críticos de las campañas, tanto con su tropa como con los vehículos blindados. Su desempeño le valió la concesión de la Cruz Alemana en oro en 1942. Kaiser pronto adquirió fama como un experto en guerra de maniobras. Aquel hombre que en otro tiempo había aspirado a una carrera empresarial con inclinaciones políticas, se convirtió en un oficial de gran talento y un combatiente valiente. Sus soldados, que le tenían absoluta lealtad, lo llamaban Sens. Durante la tercera batalla de Yarkov en 1943, Kaiser tomó una decisión arriesgada al ordenar un contraataque inmediato con su batallón contra una ofensiva enemiga. Sus Panzergrenadiers lograron hacer retroceder a las tropas soviéticas y facilitaron la rápida recaptura de Yarkov, demostrando la audacia de su liderazgo. En repetidas ocasiones, sus hombres lograron romper las líneas enemigas tanto en los edificios como en las calles, utilizando asaltos frontales, ataques dirigidos a los flancos y operaciones de incursión. Durante estas acciones, se destacó el hecho de que Kaiser destruyó personalmente 4 tanques soviéticos, convirtiéndose en el único comandante de regimiento de la Waffen-SS en lograr tal hazaña en ese periodo. Por sus méritos en combate, fue ascendido a SS Hauptsturmführer y recibió la Cruz de Caballero en abril de 1943. Además, alcanzó la distinción de combate cuerpo a cuerpo en oro, tras haber acumulado 50 días de lucha cuerpo a cuerpo, un reconocimiento que muy pocos soldados obtuvieron. A sus 40 años era uno de los galardonados de mayor edad con esa condecoración. En junio de 1944, el veterano de múltiples batallas y su unidad fueron trasladados al frente occidental,
integrándose en la 17ª División SS Panzergrenadier Götz von Berlichingen, donde continuarían combatiendo en los últimos años de la guerra. Kaiser participó en los combates de Normandía y en la retirada a través del Rin. Durante las operaciones defensivas en las afueras de Nuremberg, en abril de 1945, el experimentado SS Obersturmbannführer Vinzenz Kaiser, padre de 3 hijos, decidió inspeccionar en persona los movimientos de las tropas estadounidenses. Acompañado por su ayudante, el SS Hauptsturmführer Franz Kukala, salió a realizar una misión de reconocimiento. Esta acción, poco convencional para un comandante de división en funciones, era una muestra del carácter de Kaiser, un veterano de la Waffen-SS acostumbrado a la primera línea de combate. Sin embargo, su decisión tuvo consecuencias fatales. Ninguno de los dos regresó y durante mucho tiempo fueron considerados desaparecidos en acción. Décadas después de finalizada la guerra, se descubrió la tumba de Kukala. Los restos mostraban signos de haber sido golpeado y ejecutado con un disparo en la parte posterior de la cabeza a corta distancia, lo que indicaba que había sido capturado y posteriormente asesinado. Se presume que Vinzenz Kaiser murió entre la noche del 19 al 20 de abril de 1945, mientras se encontraba bajo custodia de las fuerzas estadounidenses. Semanas antes de su muerte, había sido recomendado para recibir las hojas de roble como reconocimiento a su valentía en el campo de batalla. A partir del 23 de julio de 1941, la división SS Reich, bajo el mando del 26 Cuerpo de Ejército Motorizado, se vio envuelta en intensos combates defensivos en el extremo más oriental del Frente del Este, cerca de Yelnya. Las fuerzas soviéticas, con un gran número de tanques y artillería de apoyo, atacaron con contundencia las posiciones alemanas. Se identificó la presencia de 5 divisiones enemigas, respaldadas por 2 regimientos blindados y 3 regimientos motorizados. Uno de los sectores más disputados se encontraba a lo largo de la carretera norte-sur que conducía a Dorogobuzhe, donde los soviéticos lanzaban refuerzos continuamente. Si lograban abrir una brecha en el flanco expuesto del 46º Cuerpo Motorizado, toda la estructura defensiva, incluyendo a la 10ª División Panzer y a la División SS Reich, quedaría comprometida. El 24 de julio de 1941, un batallón de ingenieros del Heer, enviado por el Cuerpo de Ejército, perdió en 2 ocasiones el control de una aldea clave en la zona, Ushakovo. Para restaurar la posición, el comandante de la división ordenó un contraataque a cargo del batallón de ingenieros SS, el cual logró recuperar el control al final del día. Sin embargo, a las 21 horas, las tropas soviéticas lanzaron una nueva ofensiva contra las posiciones de los SS Pionieren. En ese momento, las líneas de comunicación, tanto telefónicas como por radio, se interrumpieron, mientras que la batería de artillería subordinada agotó su munición. La división, con un frente de 38 kilómetros, no disponía de reservas para reforzar la zona, lo que generó una situación crítica. Como última medida, se solicitó y se obtuvo la promesa de enviar una compañía blindada por parte del Cuerpo de Ejército. Ante la gravedad del momento, el SS Obersturmbannführer Ostendorf pidió autorización para trasladarse de inmediato a la zona amenazada. Una vez en el lugar, tomó el mando y organizó la defensa. Su informe detallado sobre la batalla fue adjuntado posteriormente. Su intervención fue crucial para evitar el colapso del sector, dado que uno de los comandantes de compañía sufrió una crisis nerviosa y el líder del batallón de ingenieros, aunque valiente, carecía de experiencia en combate de infantería y no tenía una visión clara de los enfrentamientos nocturnos. Ostendorf, tras evaluar la situación, envió patrullas de reconocimiento, reorganizó una compañía de asalto y reposicionó tanto los cañones de asalto como las ametralladoras pesadas y los blindados. Posteriormente, lideró personalmente a las tropas en el contraataque, enfrentando el intenso fuego enemigo. Con las primeras luces del amanecer, sus esfuerzos permitieron recuperar la posición estratégica y evitar que el enemigo lograra penetrar el flanco norte del 46º Cuerpo de Ejército Motorizado. El SS Obersturmbannführer Ostendorf
El oficial de mayor antigüedad en el Estado Mayor de la Waffen-SS tuvo su origen en la Reichswehr de 100.000 hombres, antes de trasladarse a la Luftwaffe y posteriormente a la Waffen-SS. Desde la formación de la división SS Reich en octubre de 1939 y en sus posteriores campañas en Francia y Serbia, demostró ser un oficial altamente competente. Sin haber cursado estudios formales de Estado Mayor, adquirió habilidades estratégicas en el transcurso de las operaciones, evolucionando junto a la unidad. Su desempeño lo hizo merecedor de un reconocimiento especial. El 1 de abril de 1940, Werner Ostendorf fue nombrado jefe de Estado Mayor de la Segunda División Panzer SS Das Reich, cargo que ocupó hasta el 31 de mayo de 1942. Posteriormente fue transferido a un grupo de combate más reducido, donde su desempeño le valió la Cruz Alemana en oro en junio de 1942. Más tarde, asumió el puesto de jefe de Estado Mayor del Segundo Cuerpo Panzer SS, bajo el mando del SS Oberstgruppenführer Paul Hauser. En este rol, participó en algunas de las batallas más decisivas del Frente Oriental, incluidas Kursk y Yarkov, donde las unidades blindadas de las Waffen-SS desempeñaron un papel crucial. El 23 de noviembre de 1943, Ostendorf recibió el mando de la recién creada 17ª División SS Panzer Grenadier Götz von Berlichingen, la cual sufrió grandes pérdidas en la batalla de Normandía. Durante los intensos combates en Carentan, resultó herido en acción y debió ser retirado temporalmente del frente. Tras recuperarse, tomó el mando de la división SS en reemplazo del Standartenführer Otto Binge, pero volvió a la reserva de oficiales en octubre de 1944. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, fue nuevamente herido en combate, lo que llevó a su reemplazo por el Standartenführer Hans Lindner. Durante estos acontecimientos, el 1 de diciembre de 1944, fue ascendido al rango de SS Gruppenführer. Una vez recuperado de sus heridas, Ostendorf fue designado jefe del Estado Mayor del Grupo de Ejércitos Oberrhein, nuevamente bajo las órdenes de Paul Hauser. En enero de 1945, en los últimos meses de la guerra, recibió el nombramiento como comandante de la Segunda División Panzer SS Das Reich, aunque solo mantuvo este cargo hasta el 9 de marzo de 1945. Ese mismo día, durante los combates en Székesfehérvár, Hungría, fue gravemente herido por bombas incendiarias mientras dirigía las operaciones defensivas contra el Ejército Rojo. Trasladado de urgencia a un hospital de campaña en Bad Aussee, Austria, no logró recuperarse y falleció el 1 de mayo de 1945. Su cuerpo fue cremado y enterrado en el cementerio de Bad Aussee. A sus 42 años, Ostendorf se convirtió en el comandante de división más joven en las Waffen-SS, dejando un legado de liderazgo en algunas de las batallas más significativas de la Segunda Guerra Mundial. Otto Baum, el estratega de hierro de la Das Reich. Otto Baum nació el 15 de noviembre de 1911 en Stettin, Alemania. Durante su formación académica en Hohenheim, comenzó a involucrarse en la política de su país, como muchos otros jóvenes de la época. Fue en este contexto que decidió unirse a la Allgemeine SS el 1 de noviembre de 1933, iniciando así su carrera dentro de la organización. Inicialmente, fue asignado a la tercera compañía del primer batallón del 13º SS Standarte, con base en Stuttgart, donde permaneció hasta principios de marzo de 1934. El 6 de marzo de 1934, Baum se alistó en la Politische Bereitschaft, destacamento de preparación política en Ellwangen, una unidad que más tarde se transformaría en una de las primeras formaciones de la SS Verfügungstruppe, SSWT, precursoras de las Waffen-SS. Otto Baum inició su carrera en las SS como SS Antwerter, aspirante, antes de ser promovido a SS Mann el 14 de septiembre de 2845.934. Al notar que las SS Verfügungstruppe ofrecían mayores oportunidades de ascenso y desarrollo en comparación con la jerarquizada estructura del ejército alemán de la época,
decidió comprometerse completamente con la vida militar. En diciembre de 1934 se convirtió en miembro de tiempo completo de las SS, recibiendo el número de identificación 237.056. En marzo de 1938, con la creación del SS Estandarte III, Baum fue reasignado a esta unidad, que más tarde sería renombrada como el Regimiento SS der Führer, el 1 de mayo de 1938. Su nuevo destino fue el tercer batallón, bajo el mando del SS Sturmbannführer Hilmar Weckerle, en la ciudad de Klagenfurt. En este periodo, desempeñó el cargo de líder de pelotón en la 12ª compañía, participando en el entrenamiento de los primeros reclutas austriacos que se integraban a las Waffen-SS tras la anexión de Austria. Además, en esta fase, adquirió una formación adicional dentro de la SS Verfügungstruppe, ya que el regimiento era una de las pocas unidades completamente motorizadas dentro de la Wehrmacht. Como parte de un programa de intercambio de formación entre el ejército alemán y la SS Verfügungstruppe, Baum fue temporalmente asignado al batallón de reemplazo del Regimiento de Infantería 56, donde sirvió del 24 de septiembre al 24 de diciembre de 1938. Durante su estancia en la unidad, desempeñó el papel de Zugführer en la 2ª compañía y más tarde asumió el mando de la 4ª compañía hasta la finalización del programa de intercambio. Los oficiales superiores del ejército alemán quedaron impresionados con sus habilidades, destacando en sus evaluaciones su liderazgo prudente y decisivo, así como su personalidad firme y segura de sí misma. Además de demostrar su competencia en la conducción de tropas, Baum se destacó como un hábil jinete, mostrando una gran destreza en la equitación militar, una habilidad valorada en la época. Tan alto fue el reconocimiento que recibió que el ejército alemán solicitó formalmente a Himmler la posibilidad de ofrecerle un puesto como oficial dentro de sus filas. Sin embargo, Baum regresó al regimiento SS der Führer, acompañado de la recomendación de que debía recibir el mando de una compañía propia. El comandante del regimiento der Führer, Georg Kepler, reafirmó su confianza en las capacidades de Baum, otorgándole el mando de la 10ª compañía el 15 de noviembre de 1938. Mantendría este cargo durante todo su tiempo de servicio dentro del regimiento. Su experiencia en la formación de unidades motorizadas resultó clave para su siguiente destino. El 1 de junio de 1939, Otto Baum se unió a su nueva unidad, el Regimiento de Infantería Motorizada Leibstandarte SS Adolf Hitler, LSAH, y fue asignado como comandante de la 7ª compañía dentro del 2º batallón dirigido por Karl von Oberkamp, quien también llegó en ese mismo mes. A solo una semana de su incorporación, Baum ya dirigía su unidad en ejercicios de entrenamiento en el campo de maniobras de Glau. Sin embargo, su periodo de instrucción con esta nueva formación fue breve, pues en solo 2 meses comenzó la Segunda Guerra Mundial, llevándolo a su primera campaña militar. Como una unidad completamente motorizada, la LSSAH desempeñó un papel crucial en la ofensiva contra Polonia, participando en la captura de Gola y asegurando posiciones clave a lo largo del río Vístula. En la última semana de la campaña, la compañía de Baum combatió contra las fortificaciones enemigas en la zona de Modlin, entre el 21 y el 25 de septiembre de 1939. Como reconocimiento por su desempeño en estos enfrentamientos, el 25 de septiembre de 1939, Sepp Dietrich le otorgó la Cruz de Hierro de segunda clase. Tras el fin de la campaña, el regimiento fue relevado de sus posiciones el 28 de septiembre y Baum lideró a su unidad hasta su punto de concentración antes de partir hacia Praga. Allí, junto con el resto del regimiento, participó en la seguridad del protectorado de Bohemia y Moravia. El 9 de noviembre de 1939, en reconocimiento a su liderazgo, fue ascendido a SS Hauptsturmführer. El SS Sturmbannführer Baum logró mantener su sector en Salutschie frente a los constantes asaltos del Ejército Rojo desde el 23 de febrero de 1942. En la madrugada del 7 de febrero de 1942, exactamente a las 00:20,
las tropas soviéticas iniciaron un ataque masivo contra el batallón de Baum, precedido por un intenso bombardeo con artillería y morteros. La ofensiva fijó a las fuerzas defensoras en la línea que conectaba Shumilkino y Salutchie, al mismo tiempo que desplegaban una maniobra envolvente con apoyo de blindados. El batallón defensor, ya desgastado tras combates previos, sufrió la presión de los ataques nocturnos, lo que permitió a los soviéticos penetrar en la zona norte de Shumilkino y en el sureste de Salutchie. Ante la situación crítica, Baum actuó por iniciativa propia, organizando un contraataque inmediato con un pequeño grupo de soldados reunidos apresuradamente, junto con elementos de una compañía adjunta. La maniobra ofensiva resultó exitosa, logrando expulsar a las tropas enemigas que habían tomado ambas localidades. Al amanecer, a las 6:30, la línea del frente se había restablecido completamente. Cualquier otro intento soviético de avanzar fue neutralizado por el fuego defensivo antes de alcanzar las trincheras. Al finalizar el combate, más de 300 soldados soviéticos yacían muertos en el campo de batalla y en los alrededores de la posición. La defensa exitosa de esta posición por parte del batallón de Baum fue de vital importancia. Si el enemigo hubiera logrado romper la línea, no solo habría puesto en peligro nuestras defensas al norte y este, sino que también habría permitido a las fuerzas soviéticas tomar el control de la carretera Kovilkino-Shubino, un objetivo estratégico clave para ellos. Si los soviéticos hubieran asegurado esta vía, habrían podido transportar refuerzos y suministros sin dificultad hacia los sectores que enfrentaban los frentes norte, oeste y sur del grupo Eicke. Por ello, solicito que el SS Sturmbannführer Baum sea condecorado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, en reconocimiento a su valentía heroica y los resultados alcanzados en combate. El 5 de julio de 1943, Baum se destacó nuevamente por su coraje al dirigir a sus tropas en el asalto contra las sólidas posiciones defensivas soviéticas cerca de Beresov. Durante este ataque, enfrentó un fuego enemigo masivo de infantería, artillería y blindados, logrando penetrar las líneas enemigas con los primeros grupos de su regimiento. En el transcurso del combate fue herido, pero decidió permanecer en el frente junto a sus hombres. El 13 y 14 de julio de 1943, durante la batalla en el cabeza de puente del río Psel, Baum se convirtió en el núcleo de la resistencia alemana, moviéndose constantemente por los sectores más críticos del combate. Su liderazgo fue fundamental para rechazar los principales ataques blindados soviéticos, infligiendo graves pérdidas al enemigo. Gracias a su excepcional liderazgo y valentía en combate, Baum recibió la Orden de las Hojas de Roble para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 22 de agosto de 1943, en reconocimiento a sus acciones en el frente oriental.